Alarcos busca convertirse en el mejor descubrimiento de los premios Más Historia de National Geographic. Este entramado funerario, ubicado en este parque arqueológico de Alarcos, ya aspira a este reconocimiento nacional. Y es que gracias a esta labor de este equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha, se descubre cómo vivieron y cómo eran enterrados comunidades que durante siglos vivieron aquí y murieron aquí. Cerca de un centenar de tumbas y hallazgos excepcionales convierten a Alarcos en una candidatura con mucho que contar. Nos despertamos con la noticia de esa nominación a esos premios Más Historia de National Geographic, que es muy destacado, que muchas personas no sabrán qué tenemos aquí exactamente. Creo que eres la persona más ideal para que nos lo cuente. ¿Qué hay aquí en Alarcos que ha despertado tanta expectación en el mundo? Bueno, Alarcos es un yacimiento que tiene una ocupación desde finales del inicio del primer milenio antes de Cristo y se ocupa prácticamente hasta el final de la Edad Media, es decir, que es un yacimiento que tiene un largo periodo de ocupación, entonces hay diferentes culturas y las dos culturas que más conocemos es la cultura ibérica, porque hay una etapa anterior que la conocemos un poco peor, y luego lo que llamamos la etapa medieval. Entonces, aunque es conocido este yacimiento, lo que ha despertado y por lo que nos han nominado es por el entramado funerario, es decir, por los datos que aporta sobre el mundo funerario, no solo de época ibérica, que es como esta necrópolis, ahora lo contaré, es una necrópolis muy grande, muy bien conservada, está aportando muchos datos, entonces estamos publicando esa información, pero no solo de época ibérica, por eso lo han denominado, creo, entramado funerario, porque al mismo tiempo que estamos excavando esta necrópolis de época ibérica, se está excavando también una necrópolis almohade, es decir, una necrópolis que corresponde al periodo que va de 1195 a 1212, los 17 años que estuvieron aquí los almohades. Entonces por eso lo han llamado entramado funerario, es decir, que no es una propuesta nuestra, es decir, nosotros no nos hemos presentado a ningún premio, sino que nos han nominado ellos para este premio y han destacado el entramado funerario, creo, porque están ahora mismo excavando la necrópolis ibérica, la tercera necrópolis ibérica, pero la más grande, porque las otras dos, ¿por qué la llamamos la tercera? Porque encontramos 6 tumbas del periodo del siglo VI, V, es decir, el inicio de la etapa ibérica, pero solo 6 tumbas. Después encontramos otra necrópolis en la parte baja de la ladera norte del cerro, también de época ibérica, pero solo había 25 tumbas, a la que ahora llamamos necrópolis 2. En su momento dijimos necrópolis ibérica porque no sabíamos que íbamos a encontrar otra, y entonces está la necrópolis 3. Entonces, claro, es decir, esta necrópolis actual está aportando muchísima información sobre el mundo funerario ibérico, y al mismo tiempo arriba, en el cerro, pues hay una necrópolis de un periodo muy concreto que es el almohade, entonces por eso entramado funerario, porque aporta información de los íberos que son de antes de Cristo, del siglo VI, el primer antes de Cristo, y de los almohades que estuvieron aquí en un periodo concreto, y por eso lo han llamado con ese nombre así un poco curioso, ¿no? Creo que entramado, pues para destacar que no es solo de una época, sino de pues lo que ahora mismo se conoce del mundo funerario, de todo el periodo de ocupación de este gran yacimiento que efectivamente ha estado ocupado en un largo periodo. No sé si fue el año pasado que hubo uno de los descubrimientos de las excavaciones, como un entramado también, como muy espectacular, que vosotros tenéis ciertas especulaciones de qué podía ser, ¿no? Sí, bueno, como esta necrópolis es muy excepcional porque como está situada en llano, como todas las necrópolis, como en general casi todas las necrópolis ibéricas, es muy difícil descubrirlas porque al estar situadas en áreas que son objeto de cultivo habitualmente en zonas llanas, pues están cubiertas de sedimento. Los trabajos agrícolas a lo largo del tiempo se las han llevado por delante. En este caso, por suerte, llevamos ya 200 tumbas y bueno, queda, es decir, porque hay una densidad de tumbas por metro cuadrado impresionante, está aportando mucha información. Y en 2022, cuando empezamos a excavar aquí, la universidad, encontramos efectivamente una crátera griega que correspondía, bueno, que la crátera había venido de Atenas, fabricada en Atenas, sabemos hasta el pintor que la pintó, y que además los análisis nos dijeron que correspondían a una mujer.
y junto a esa crátera se encontraban unos restos de cabezas inhumadas que, al ser inhumadas, eso aporta mucha información porque el rito habitual de los íberos es la cremación, es decir, queman a los muertos, recogen las cenizas y las meten en una urna. Y entonces de las cremaciones no se pueden hacer ADN, entonces no sabemos, podemos con el análisis de las cremaciones, si se conservan relativamente bien y si hay suerte con los huesos que quedan, pues determinar en el mejor de los casos el género de la persona enterrada, podemos determinar en el mejor de los casos la edad, pero nunca el ADN de momento. Entonces esas cabezas que encontramos, pues como son inhumaciones, sí que nos pusimos en contacto con un equipo de investigación, el equipo que dirigen Íñigo Lalde y La Lueza, que son expertos en ADN de restos antiguos, y se han analizado y estamos ahora que vamos a publicar un artículo al respecto, entonces nos ha dado mucha información sobre esas poblaciones. Y es un ritual extraordinario, es decir, que no hemos encontrado nada igual. Entonces, entre la crátera, los restos de los cráneos, pues fue un hallazgo excepcional, muy excepcional. Y seguimos, como estamos excavando tanto, encontrando muchos hallazgos que son excepcionales para el conocimiento del mundo ibérico. Porque las necrópolis tienen la ventaja de que responden a un ritual, entonces nos aportan muchos datos sobre las creencias, la mentalidad, la demografía. Nos aportan también muchos datos sobre la estructura social, no todas las tumbas son iguales, no tienen la misma cantidad de elementos, de ajuares. Nos aportan también muchos datos, aunque no lo parezca, de la economía, porque una crátera que viene de Atenas pues significa también un contacto comercial, que no es que directamente tuvieran en contacto de los de aquí las jerarquías con los atenienses, pero sí con las colonias griegas que hay en la península, que traen materiales de Atenas que son muy demandados por las élites de aquí. Entonces también aporta datos económicos, es decir, que las necrópolis, en este caso como hay tantas tumbas, pues está aportando muchísima información de todo tipo. El estudio, por ejemplo, de las cremaciones nos permite también poder hacer estudios de género, es decir, ahora que, que en prehistoria, como en todas las áreas, pues nos estamos preocupando de reivindicar, ¿no?, el papel de la mujer en esos periodos, que claro, como estamos tan limitados de información, entonces si ahora se puede determinar, por ejemplo, que la crátera era una tumba de una mujer, quiere decir que esa mujer es importante porque es la única crátera, no solo en el yacimiento de momento, sino que son piezas muy poco habituales, excepcionales, y son índices claramente de estatus, encima con esas cabezas que aparecieron ahí en torno a esta crátera, pues está indicando la importancia de esa mujer. Entonces, está aportando muchos datos, estamos publicando bastante, porque, como tenemos un equipo sólido de la universidad y eso pues ha debido llegar, pues no sabemos cómo nos nominan, esa es la verdad, que yo fui la primera sorprendida, no porque el yacimiento no lo merezca, pero como hay tantos que lo merecen, pues nos ha sorprendido bastante, pero desde luego es muy muy interesante y claro, además que vamos a decir los que nos dedicamos a Ibérico, tener la suerte de tener este yacimiento, ¿no? Estamos en la fase inicial de aparición de la tumba, porque el tipo de tumba más habitual aquí es un hoyo en el que se deposita la urna con la tapadera generalmente y luego con los restos de ajuar, que pueden ser, si son de pequeño tamaño, generalmente van dentro de la urna y si son más grandes se depositan fuera. Esta es la urna, es un recipiente cerámico que encima lleva una tapadera que veis que está rota, pero estarán los trozos dentro, es que la colocan a veces de la presión de las piedras, se mete para adentro y luego como va entrando tierra se va filtrando, pero se queda así. Y veis que aquí, no sé si lo ves, hay un vasito de ofrendas, ¿lo veis ese vasito? Sí. Que se deposita en la de la urna y esto es muy típico en las tumbas del último periodo, de ese periodo que decimos ibero-romano, del siglo I, finales del siglo II, primero, y el cambio de era. Y suele, como veis, estar depositados en un hoyo, ese hoyo a veces se rodea de piedras, a modo como si fuera una especie de cista.
Podemos decir que National Geographic este año nos ha puesto en el mapa de la investigación arqueológica, pero nos comentabas que desde el año 84 sí, lleváis... Claro, es decir, es un poco, digamos, que es una consecuencia de todo el trabajo que llevamos realizando durante muchísimos años. Desde 1984 que se empezaron las excavaciones, seguramente coincidiendo con la autonomía, con el proceso de autonómico, y son durante muchísimos años que se ha hecho una labor continuada en Alarcos que trae como consecuencia que ahora mismo estemos excavando dos elementos muy concretos. Uno, la necrópolis ibérica en la parte de abajo, que apareció de una manera fortuita con motivo de una plantación, y segunda, un cementerio almohade que era el hábitat del castillo de Alarcos en el poblamiento que hubo entre 1195, la época de la batalla, y 1212, las Navas de Tolosa. Es decir, en esos 17 años hubo un poblamiento, digamos, reducido en el castillo de Alarcos, puesto que su capital estaba en Calatrava, y acorde con ese hábitat, con ese poblamiento del castillo, tenemos un cementerio seguramente con parte de los que murieron en la batalla y algunos más. Cada año es una sorpresa lo que vais a encontrar en la campaña. Pues como siempre en la arqueología, si tenemos suerte y seguimos todo el proceso, es una labor lenta, pero lógicamente muy gratificante. Casi siempre nos da respuestas a las preguntas que le hemos hecho. Y ahora las preguntas es ese cementerio almohade, y debajo del cementerio almohade, que ahora mi compañero Diego te contará algo más, debajo del cementerio almohade nos está empezando a aparecer un edificio de época mucho más antigua, seguramente taifa o incluso califal, no lo sabemos, todavía estamos en ciernes, pero con unas estructuras realmente importantes. Estas estructuras fueron las que se aprovecharon, una vez destruidas, para hacer una meseta en el entorno del castillo, y es donde construyen el cementerio. O sea que el castillo trajo este cementerio. Bueno, es el hábitat del castillo, claro, es decir, los musulmanes casi siempre entierran a sus gentes en las zonas de paso, es decir, en la entrada de los pueblos, por decirlo de alguna manera, o del sitio donde viven. Y en este caso tenemos el castillo en la parte de arriba, pues a la subida del castillo aparece el cementerio con sus más allegados. Aquí trabajáis con calor extremo y hasta con lluvia, como vemos hoy. Sí, o sea, aquí trabajamos pues con las condiciones que tiene el tiempo. Esta semana hemos tenido la suerte de que va a hacer buen tiempo para trabajar, pues por ejemplo, ahora que está nublado, nos permite hacer mejores fotografías, nos permite documentar mejor la estratigrafía, pero cuando nos ha pillado la semana de ola de calor, pues ola de calor. En este mismo espacio, el año pasado estaba un esqueleto llamado Fátima. Este año ya no, y hay que ver que en este reconocimiento aparecen todas las imágenes. Sí, llama la atención mucho, bueno, pues al final, al documentar un cementerio, una masbara islámica, pues llama la atención, claro, cuando descubrimos los restos humanos, ya que el sistema de excavación hace que se vea completo, en los huesos articulados, lo cual nos permite documentarlo mucho mejor, documentar el ritual. Los musulmanes se entierran de cúbito lateral, es decir, se entierran de costado, mirando hacia la Meca, ¿no? Entonces, al excavarlos, da esa imagen que difiere un poquito de la que tenemos tradicional. Eso llamó mucho la atención, lo de Fátima. Bueno, Fátima lo ponen los estudiantes, le ponen su nombre, bueno, a veces es como un poco, pues bueno, ellos están a veces una semana entera trabajando en recuperar ese cuerpo y llamó mucho la atención, sí, pero sobre todo lo que es muy interesante es cómo nos da toda esa información del ritual funerario islámico que, bueno, pues no está muy documentado todavía en Castilla-La Mancha y en la provincia. Miguel Ángel, me gustaría, vosotros que estáis aquí a pie de obra, ¿qué os parece esta nominación de Alarcos a este premio? Pues estamos muy contentos y muy orgullosos porque la verdad es que es todo un reconocimiento que
se ponga en valor esta necrópolis, este yacimiento. Y es que gracias al entramado funerario, no solamente en esta necrópolis, sino también en la Masbara, pues se está pudiendo reconstruir cómo era el mundo funerario en Alarcos, tanto en la Edad Media como en la protohistoria. Pues vemos que es un trabajo pues con mucho mimo, ¿no? Tenéis que ir con mucho cuidado porque todo es como muy frágil. Sí, es muy frágil, algunas piezas más que otras, y aquí por ejemplo lo que tenemos es una tumba de época ibero-romana, que si os fijáis estaba cubierta con una tapadera, que estaba fragmentada porque con el paso del tiempo y con las labores agrícolas se van fracturando, pero aquí sí tenemos prácticamente completa la urna funeraria. Aquí probablemente dentro, cuando estemos excavando, encontraremos la cremación, los restos cremados del difunto, quizá junto a otro tipo de ajuar. Y si bien en las partes superficiales hemos podido utilizar herramientas como el pico o la piqueta, pues aquí tenemos que ir ya mucho más despacio con este tipo de herramientas más finas o incluso con algunas de madera, ya que nos interesa mucho no rayar, no fracturar aún más este tipo de piezas. Porque además creo que a ti te apasiona tanto que estás haciendo la tesis sobre estas cerámicas. Sí, estoy haciendo la tesis de estas cerámicas, no solo las del Arco, sino las de toda la provincia de Ciudad Real, pero este es uno de los conjuntos más importantes porque en los poblados ibéricos normalmente, como tienen tantos años y estaban en lugares también situados, luego las cerámicas se van rompiendo, se van destrozando. Y aquí tenemos la suerte de que aparecen prácticamente completas. Si nosotros cogemos esta tapadera, luego la vamos a poder reconstruir al completo, e incluso otras como la de aquí o la que tienen allí, pues nos dan muchísima información, nos dan mucha información porque están completas, sabemos para qué se utilizaban y luego cuando las restauramos a veces nos llevamos sorpresas. Y es que en Alarcos además hemos podido identificar un tipo de decoración que no se había localizado antes aquí y que es muy interesante porque tiene decoración figurada y nos da una información muy apasionante sobre el más allá, sobre lo que pudo significar ese tipo de figuras, y en ese sentido Alarcos es una joya. O sea, una joya que deberíamos de poner en valor y todo el que pueda pues que vote, ¿no? Eso es, les animamos a votar a Alarcos, al entramado funerario de Alarcos en National Geographic, porque es un reconocimiento que le va a venir muy bien a este parque arqueológico. Aquí hemos visto varias urnas, pero aquí, ¿esto también sería otra o qué estamos buscando exactamente? Aquí ya hemos sacado parte de la cerámica y ahora sale el ajuar funerario, que en este caso pues, puede ser una vaina de una espada o un puñal. ¿Eso puede ser que tuviera una clase social más alta? Bueno, indicaría que posiblemente fuera guerrero y que probablemente sería una clase social más alta, sí. Esto entiendo que es una clase práctica que se aprende mucho más que yendo, ¿no?, durante todo el año a cada clase. Sí, bueno, luego en el laboratorio las podemos manipular y podemos estudiarlas más a fondo y bueno, sí que es verdad que el poder excavarlas refuerza el valor didáctico de este... Sí, sí. ¿Se puede decir que puede considerarse hasta un privilegio poder estar aquí tan cerca de este entramado? Sí, sí que es verdad que en esta universidad, al ser pequeña, no te pone muchas trabas, de hecho casi ninguna, para poder acceder a estos yacimientos, y la verdad es que la necrópolis es muy agradecida y bueno, salen tesoros de este estilo, con tipo armas y cerámicas que al salir enteras también muchas veces pues te animan a seguir excavando. ¿Y qué supone para la universidad, para este equipo de investigación, esta nominación? Entiendo que es algo muy importante. Pues la verdad es que sí, es decir, a mí me parece que no es para nosotros, sino bueno, para la universidad, claro que sí, porque estamos trabajando en un yacimiento, nos da mucha visibilidad que tenemos, digamos, en la comunidad científica, porque publicamos, pero nosotros también buscamos, ¿no?, que la población, que la sociedad disfrute de lo que hacemos y entienda lo que hacemos. Entonces, pues nos da mucha visibilidad y creo que es muy importante, porque, bueno, aunque nos den el premio, que será difícil que nos lo den, pues yo creo que como dicen en los Oscars, ¿no?, con las nominaciones ya nos conformamos, ¿no?, porque sí que está dando, creo, mucha visibilidad. Entonces eso es muy importante. ¿Se puede votar hasta el 12 de octubre? Hasta el 12 de octubre se puede votar, sí.
y claro, no sé, eso, pues ya digo que el resultado casi nos da igual, ya con la nominación nos ha dejado absolutamente, bueno, encantados, sí, sorprendidos y encantadísimos por esa visibilidad de que la gente, que la sociedad conozca lo que tiene. Yo creo que en general en Ciudad Real sí que se conoce el yacimiento, pero también estas nominaciones sirven para que pues, la gente piense que, aunque lo conozca, bueno, pues debe ser importante cuando se les ha nominado, ¿no? Entonces, que hay montones de hallazgos que merecerían la nominación, porque todos son importantes, todos los yacimientos son importantes. En este caso creo que es muy importante porque al estar muy bien conservado aporta mucha información, en ese sentido lo digo, o sea, no porque sea más importante que otros, sino porque nos va a aportar muchísima información que nos va a permitir conocer mucho más el mundo ibérico y sobre todo eso, su sociedad, sus creencias, de lo que lo conocíamos hasta ahora, que aquí se conocía bastante mal, porque no había yacimientos de este tipo. En cada campaña hay un descubrimiento nuevo. ¿Qué esperáis de esta campaña y qué deseo tienes como directora principal? O sea, pues, ¿qué se descubre aquí en estas campañas próximas? Pues a ver, esta necrópolis tiene de momento un periodo de ocupación desde el siglo IV hasta el cambio de era. Entonces lo metemos todo, parece un paquete, pero son 4 siglos y además del siglo IV al cambio de era significa que los del siglo IV eran íberos, pero los del siglo I, segundo y primero y cambio de era, ya eran gente de aquí, íberos, pero ya estaban bajo la administración romana, son iberorromanos. Entonces es un momento de transición, de cambio importante y eso es muy importante porque estamos viendo también cómo se va transformando ese ritual, cómo se va transformando, van cambiando sus creencias y eso lo vemos en las tumbas del siglo IV hasta el cambio de era, cambia la cultura material, que también nos da mucha información. Entonces conocemos, de lo que ya hemos excavado casi 200 tumbas, conocemos mucho mejor porque estamos más arriba el último periodo, el cambio de era, que es muy importante. Pero este año esperamos a ver si encontramos más tumbas del periodo más antiguo, por ejemplo la crátera es del periodo más antiguo, del siglo IV. Entonces, bueno, a nosotros nos interesa ahora mismo, como tenemos muchas del último periodo, recuperar y excavar más tumbas del periodo más antiguo, pero eso lo determina el yacimiento, no nosotros. Entonces, bueno, estamos un poco, la idea nuestra es ver ese proceso de cambio que se está produciendo, que se va a producir el siglo IV al cambio de era, y vemos cómo se van transformando los rituales, el tipo de tumbas. Es bueno, como se va a un cementerio actual, pues vemos las tumbas antiguas y las tumbas recientes, cómo van cambiando, cómo las fosas, las losas, los panteones están siendo sustituidos por los nichos, aunque bueno, ahora están cambiando también las losas de cubierta y parece todo moderno, ¿no? Pero quiere decir que en un cementerio vas viendo los cambios que se van produciendo en el tipo de tumba, en los ajuares que meten. Entonces este año, pues los hallazgos nos lo van a determinar. Estamos encontrando muchísimas tumbas, de momento hemos excavado muchas, las que llevamos ahora, que llevamos ya pues en torno a casi 20 tumbas en lo que llevamos. Casi todas son del periodo más reciente, de ese periodo de cambio de era, que ya digo, es muy importante, pero a mí me gustaría recuperar más para ver ese cambio mejor. Y luego lo de los hallazgos, pues nos encantaría, siempre lo digo, me encantaría encontrar la Dama del Arco, la escultura, pero bueno, puede ser. Esa es una ilusión que mantengo.